válvula de carga, solenoide de control. Esto en reposo se mantiene cerrado. Cuando ya lo desactiva la presión de aire, succiona y se abre por el vacío que genera el tornillo. Ya este es su trabajo. Abre para dejar pasar el aire y cierra para que el tornillo pueda trabajar en vacío. Y este es el conjunto tornillo. Miramos por arriba. Podemos ver ahí los tornillos. Ahí están. Se puede ver perfectamente. ¿Ya? Genera el flujo de aire, pasa atrás de los tornillos y viene hacia el tanque. Vamos a retirar acá los pernos del costado que son que están sujetando al bloque. Este es el bloque donde están las válvulas de control. Sobre la válvula de control están el bloque de control, están las válvulas de térmica, la válvula check antirretorno, la válvula de los pilotos de flujo de aceite y también están los filtros, ¿no? Entonces ya sacamos lo de acá y ahora 3 tornillos que están en la parte de abajo asegurando el conjunto tornillo a la base. Listo, vamos a levantar. Vamos esto también. Este es el conducto de retorno del aceite. Listo, vamos a ver acá. Este es el tornillo. Este es un tornillo de 20 caballos. Aquí solamente pasa el aceite a través de este orificio, no pasa nada más. Y el otro cañito que venía acá arriba, que es para el retorno también del aceite. No hay. El conducto principal es esto, por donde va a salir el aire que ingresa a la parte de acá de arriba. Todo el aire que ingresa por la parte de arriba se encuentra que es grande, ¿no? Ingresa por los tornillos, se comprime y viene a ingresar por esta torre. Ahí está. Y de ahí pasa ¿a dónde? Al tanque, donde se va a producir, aquí está el tanque, donde se va a producir la separación. Aquí se va a separar el aceite y el aire, ¿correcto? Listo. Bien, ahora vamos a retirar el bloque de válvulas. Hay que retirar estos pernos que están aquí. Son 5 que están sujetándolo hacia el mismo tanque. Y aquí vamos a mostrarles, por ejemplo, el tema de el filtro hidráulico, el filtro de aceite. Muchos dicen filtro de aceite y lo he visto, por ejemplo, algunos usuarios colocan filtros de aceite de motor, lo cual no es recomendable, porque fíjense ustedes la presión al que trabaja este filtro. Me dice perfectamente 15 bar, no sé si se puede ver ahí, 15 bar de presión, lo cual es una presión brutal. Entonces los filtros de aceite de motor como máximo pues llegarán hasta los 8 bar, ¿no? Como máximo. Entonces esto porque el tornillo aguanta bastante presión, igual que también el separador. Es el filtro separador de aire aceite, mira, está para 20 bar. Eso quiere decir que la estructura del filtro es pesada, ¿ya? Y también ahí está también la diferencia de los precios. Este es el filtro separador y aquí podemos ver el conducto. El aire y aceite vienen mezclados en esta zona, donde el filtro se va a encargar de separar y va a dejar pasar solamente el aceite. El aceite separado va a caer por este tubo y va a retornar nuevamente al sistema a través de este conducto, ¿no? Internamente viene y está conectado a una válvula check con un visor ahí. ¿Ya? Esta válvula permite que el aceite se retorne al tornillo, pero que no regrese. Es una válvula check. Y cuando está en funcionamiento, aquí se puede ver que el aceite está fluyendo, ¿ya? Entonces el aire seco ya viene directamente por aquí, pasa al interior y viene por este conducto hacia esta zona donde está la válvula antirretorno, que es la válvula check. Ya, también aquí podemos regular eso. Todo lo que sale ya no regresa al sistema. Estamos hablando solamente en el tema del aire, y esto a la vez está conectado a este conducto por donde va a salir directamente ya hacia el tanque o hacia la manguera que nosotros vayamos a usar, correcto. Y aquí les quiero mostrar la otra, que es la válvula térmica,
podemos ver aquí una abertura. Tengo otro video donde les muestro cómo sale esto, y aquí lo vamos a ver también. Hay que retirar esta tapa. Ahí está, sacamos el seguro, sacamos la tapa. Es una tapita nada más. Ahí está, salió. Esto es el termostato, ¿ya? El termostato. Esto solamente es una tapa. Esto es el termostato que va a trabajar con la válvula. Esta sería la válvula que está accionada con este resorte que está haciendo siempre la contra. Al momento de que esto está frío, esto está abierto. Ustedes van a ver acá. Se puede ver aquí el conducto que viene directamente de la parte de abajo. Ya, esto internamente hay un sorbete que está conectado a esta cámara, ya, donde viene el aceite ahí por el interior, correcto. Entonces, cuando esto está frío, esto está así cerrado. Entonces está contraído, mejor dicho. Entonces en esa posición ese conducto está abierto, ¿no? Al estar abierto aquí, cierra el otro conducto acá. Acá está cerrado. Aquí está cerrado y acá está abierto. Entonces, ¿qué pasa? El aceite, en vez de irse, porque estos son los conductos que van al enfriador, al radiador, en vez de irse al radiador, simplemente viene para acá, inmediatamente ingresa hacia el filtro y ingresa al tornillo. Entonces da la vuelta aquí nomás. Del tornillo ya regresa nuevamente por el sorbete, vuelve al filtro e ingresa. Entonces, para que la máquina alcance una temperatura de funcionamiento óptima lo más rápido posible. Una vez que ya calentó, esta válvula se va a expandir. Esta es una válvula termostática, ¿correcto? Se expande. Este pin se desliza hacia el exterior, entonces esto crece en diámetro. Al crecer en diámetro va a empujar esta válvula y lo va a llevar hacia el extremo. Fíjense ustedes acá. ¿Ve? Ahí. En ese momento es cuando va a cerrar la válvula. Vamos a ver acá. Va a cerrar el pase. Ahí está, ¿eh? Ahí está cerrado. Y cuando enfría, en esta posición de reposo está abierto, ¿no? Quien se encarga de hacerle la contra es el resorte que está allá adentro. Vamos a sacar. Ahí está el resorte. Entonces, cerrado completamente, y cuando está frío, abre. Cerrado. Entonces, al estar cerrado, fíjense ustedes, es vacío por dentro, ¿no? Es un orificio. Entonces el aceite va a venir por ese conducto, pero ya está cerrado el pase al filtro. Entonces, ¿qué va a pasar? El aceite va a venir por acá. En esa posición ya queda abierto este conducto. Miren, queda abierto. Ya, yo voy a meter mi dedo por el otro lado. Ahí está, ¿ves? Ahí está abierto. ¿Ya? Ese conducto queda abierto. Al estar abierto, el aceite ya viene al sistema de enfriamiento y, recuperado su temperatura, regresa por el otro cano, regresa por la otra manguera y ingresa a esta cámara, donde nuevamente pasa por el filtro y regresa al tornillo, y del tornillo se va junto con el aire al tanque principal. Pues así se cumple el ciclo, ¿ya? Para mantener la temperatura de funcionamiento en óptimas condiciones. Ahí está. Este es el orificio, entonces así va quedando esto. Ya, entonces lo único que vamos a hacer ahorita es levantar los tornillos y levantar esto también. O sea, pegarle un pequeño golpecito. Y vamos a ver el conducto por donde succiona el aceite. Bueno, no succiona, en realidad es empujado por la misma presión de aire que se genera en el tanque. Ahí está. Y lo vemos. ¿Ya? Este es el conducto por donde viene el aire aceite para pasar por el separador. Simplemente es un conducto vacío, ahí está el aceite. ¿Ya? El aceite por gravedad se queda ahí abajo, y el aire aceite, que es aire húmedo con bastantes partículas de aceite, va a venir por esta zona. ¿Ya? Y eso se va a encargar también de separar el filtro. ¿Ya? Si pasa mucho aceite, también el filtro no va a poder hacer nada. Y este es el conducto por donde sube el aceite. Si ustedes pueden ver, ese es el conducto que termina acá ciego, ahí está al fondo, ahí está.
y por ahí viene el aceite y hace todo ese trabajo a través, controlado por la válvula TR. ¿Ya? El sorbete lo podemos ver por aquí también, ahí está, ese tubito que está bajando y está sumergido en el aceite. Por eso también es importante mantener el nivel del aceite, porque eso nos garantiza de que ese tubo esté sumergido, porque también no es que llegue al fondo, si está al fondo va a succionar todas las partículas sucias, la impureza, está un poquito elevado, entonces es necesario mantener el nivel, porque además cuando funciona, como hay aceite circulando en todo el sistema, esto va a bajar, ¿no? Entonces eso el nivel me asegura de que va a estar sumergido y va a haber un flujo constante de aceite en el sistema. Ahí está, este sería todo con respecto al bloque de válvulas. Y ya solamente nos queda el tanque. ¿Qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver el sensor de temperatura. Aquí está el sensor de temperatura. Ahí está. El sensor de temperatura, si ustedes se fijan, está directamente en el conducto donde está saliendo el aire y el aceite. O sea, la temperatura que nosotros estamos viendo en la pantalla es la temperatura de la mezcla de aire-aceite que está fluyendo por este conducto. Al estar bien posicionado esto, más o menos va a estar pues en esa posición ahí en medio. Está sensando directamente, por eso que nosotros vemos a veces que sube rápido la temperatura, ¿ya? Esto es el que se va a encargar de llevar esa información al panel. ¿Qué más podemos ver? Que por ejemplo la mezcla, el aire comprimido no va directamente. Si podríamos verlo por acá, tendríamos que sacar esta tapa. Tengo otro video donde le muestro también. Esto es un conducto como si fuera un codo. Viene tomando esta figura por lo menos hasta este punto y de ahí toma una curva hacia este lado donde viene a terminar, para permitir que la mezcla venga y choque en la pared de arriba y vaya a caer suavemente, para evitar ese rebalse, porque si mandaríamos toda la presión directamente hacia abajo, la presión del aire sería tanta que todo el aceite podría ser desplazado en ambos lados y inundaría. Y nos ha sucedido muchas veces cuando esto se rompe, se ha llegado a romper en algunos casos. El tornillo pierde aceite en cuestión de minutos, porque todo el aceite viene por acá y el filtro ya no llega a separar eso. Entonces esto también revisamos, hay que revisar que esté en buenas condiciones. En este caso podemos ver que está entero, pero vemos que está suelto. No sé si así se alcanza a ver el movimiento. Esto debe estar fijo, debe estar rígido. Y vemos que probablemente por ahí tengamos un problema. Está suelto esto, hay que sacarlo para revisar, y si es posible pues está suelto. Haremos el cambio respectivo. Mira, ¿ves? Lo podemos ver ahí, ¿ya? Esta es una coleta, lo vamos a ver si lo podemos sacar, ¿ya?